Bien, continuamos entonces con donde habíamos quedado con la clase del día de hoy. Vamos a hablar de la clasificación, vamos a seguir hablando de la clasificación de la materia y un poquito de sistemas materiales. Bien, entonces según su composición, según la composición de la materia, se clasifica en elementos, compuestos y mezclas. Esto es muy intuitivo muchas veces, pero si es que lo entienden el concepto bien, lo van a poder sacar y van a poder dar ejemplos fácilmente. La mayor parte de las formas de materia con las que comúnmente nos encontramos, y ahí tienen algunos ejemplos, por ejemplo el aire, la nafta, ¿sí? El aceite, lo que ustedes quieran, no son químicamente puros, sino que son mezclas, ¿sí? Mezcla de compuestos, de sustancias. Una sustancia pura es materia pura, es materia que tiene una composición fija y propiedades características. Por ejemplo, dice, estamos hablando de una sustancia pura. El agua pura, el agua solamente con agua, ¿sí? El agua, agua, sin ningún componente, sin sales, sin nada, el agua pura. La sal de mesa no es una sustancia pura porque es una mezcla entre cloruro de sodio y yodo, le ponen yodo, ¿sí? No sé si ustedes sabían, pero la sal de mesa está iodada justamente para que la deficiencia de yodo para la síntesis de hormonas tiroideas no sea un problema, ¿sí? Para la síntesis de estas hormonas. Por eso entonces, por reglamentación nacional, la sal de mesa está iodada, porque es algo que consumimos todos. Entonces, para que no haya deficiencia de yodo. Pero si hablamos de cloruro de sodio puro, bueno, eso es una sustancia pura. Sustancia pura es aquella sustancia que tiene una composición fija y propiedades características, ¿sí? Veamos entonces qué es una sustancia. Una sustancia es una clase homogénea de materia de composición química invariable. ¿Sí? Por ejemplo, el agua, por ejemplo, el cloruro de sodio, tiene una composición definida de molécula de agua, que está compuesta por ciertos átomos, ¿sí? Y no hay otra cosa en el medio, ¿sí? Bueno, las sustancias puras se clasifican en simples, las sustancias simples, que pueden ser elementales, por eso dice ahí elementos, o las sustancias compuestas. Las sustancias simples son aquellas que están formadas por un solo tipo de átomo, mientras que las sustancias compuestas son aquellas sustancias que están formadas por más de un tipo de átomo. Por ejemplo, el gas hidrógeno, el gas nitrógeno y el gas oxígeno son sustancias simples, porque solamente están formadas por átomos de nitrógeno, mientras que el agua y el cloruro de sodio son sustancias compuestas. ¿Por qué? Porque tienen un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno para formar el agua, o tiene un átomo de cloro y un átomo de sodio para formar el cloruro de sodio. ¿Vamos entendiendo? Por eso son compuestas. Bien, entonces, fíjense acá tenemos elementos, compuestos y mezclas. Las sustancias elementales o simples, por ejemplo el hidrógeno, fíjense que dice, son sustancias que no pueden descomponerse en sustancias más simples, porque son átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, átomos de nitrógeno. Solamente tenemos esos átomos. Por medios químicos, ¿sí? Se descomponen en un solo tipo de átomo, ¿sí? Solamente átomo de nitrógeno, solamente átomo de oxígeno, solamente átomo de hidrógeno. Las sustancias compuestas, como por ejemplo el agua, fíjense lo que dice, espérenme que, dice que son sustancias formadas por dos o más elementos, contienen dos o más clases de átomos, ¿sí? Por ejemplo el agua, el cloruro de sodio, ¿sí? Que son las moléculas que estamos viendo ahora nosotros. Y las mezclas, por ejemplo, cloruro de sodio en agua, mezclas de dos sustancias, en este caso dos sustancias compuestas, son uniones de dos o más sustancias en las que cada sustancia conserva su propiedad e identidad química. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una mezcla de cloruro de sodio, pero yo en algún momento puedo separar el cloruro de sodio del agua. Entonces cada una mantiene su identidad química, de alguna manera. ¿Sí? Muy bien. Elementos, entonces, o sustancias simples.
Son sustancias que no se pueden descomponer en sustancias más simples por medios químicos y se componen de un solo tipo de átomo. Ahí tenemos, por ejemplo, el potasio sólido, acá tenemos el hidrógeno, ¿sí? El gas hidrógeno. Pero bueno, a título de resumen, fíjense, mezclas, sus componentes se pueden separar por métodos físicos, ¿sí? La composición es variable porque va a depender de cuánto mezclo de una cosa y cuánto mezclo de la otra. Sus propiedades se relacionan con las de los dos componentes, si tiene una propiedad que se relaciona con cada uno de los componentes que forman la mezcla. Si bien después, como ya saben, recién dijimos, yo puedo separar, ¿sí?, cada uno de los componentes que estaban formando parte de la mezcla y va a conservar su identidad química cada uno de ellos, ¿sí?, por separado. Los compuestos, sus componentes, no se pueden separar por método físico. Fíjense, muy importante, el agua, por ejemplo, está formado por hidrógeno y oxígeno. Por método físico yo no puedo separar el hidrógeno del oxígeno, tengo que ir a métodos químicos. Su composición es fija, tiene una propiedad determinada, un punto de ebullición, un punto de fusión determinado, el agua. Sus propiedades son distintas a las de los componentes, ¿sí? El agua es líquida, pero sin embargo el hidrógeno y el oxígeno son gaseosos, o sea, tienen propiedades totalmente distintas, ¿sí?, los constituyentes de la molécula de agua. ¿Está bien? Porque al ser una nueva molécula, tiene una nueva identidad, es una nueva materia, ¿sí? Algunos métodos físicos de separación de los componentes de una mezcla son, ahora lo vamos a analizar un poquito, pero la filtración, que se basa en diferente solubilidad de los componentes, vamos a ver un ratito. La destilación, que ya vimos, yo les expliqué un poquito en qué consistía, se basa en diferencia entre los puntos de ebullición de dos sustancias que se mezclaron. Por ejemplo, el alcohol con el agua se mezclan totalmente, son totalmente miscibles, sin embargo, tienen puntos de ebullición totalmente distintos. El alcohol tiene un punto de ebullición mucho menor que el agua. Cromatografía, que se basa en diferentes capacidades que tienen las sustancias para adherirse a una determinada superficie. Acá tenemos, por ejemplo, algunos de los ejemplos que habíamos visto anteriormente. Acá tenemos la filtración, fíjense, es un aparatito de filtración. Acá tenemos un vaso de precipitado, acá tenemos un embudo. Esto es un soporte universal con un aro de metal. En el embudo tenemos un papel de filtro y acá tiramos entonces la solución. La solución puede ser, por ejemplo, la mezcla puede ser agua y arena. Entonces, como la arena no se mezcla con el agua, entonces yo la puedo separar. Por un lado puedo separar la arena, que va a quedar retenida en el papel de filtro, y por otro lado tengo el agua que va a atravesar el papel de filtro y pasar al vaso de precipitado. Acá tenemos, por ejemplo, la decantación, otro proceso, en donde tenemos, este proceso se basa por diferencia de solubilidad, no se disuelve una cosa con la otra, son dos líquidos totalmente invisibles, por ejemplo, el agua y el aceite, o la nafta y el agua, en donde un líquido permanece en la fase superior y otro líquido permanece en la fase inferior, y no son miscibles uno con el otro. Entonces yo lo que puedo hacer es abrir, esto se llama ampolla de decantación, fíjense. Esto es una llavecita que se llama robinete. Cuando yo tengo la mezcla de líquidos, la dejo que se separe bien y puedo abrir el robinete y entonces voy a liberar la fase de abajo en este recipiente que se llama cristalizador, y cuando se acerca la parte amarilla acá, a esta parte, cierro la llave y entonces he logrado separar la fase que es de color celeste de la otra fase que es de color amarillo. Recuerden que para que esto se pueda realizar, ambas fases, ambos líquidos deben ser invisibles uno con otros. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, tenemos otro proceso que nosotros también vamos a estudiar en algún momento, que es diálisis. ¿Sí? Fíjense que la diálisis es el pasaje de una sustancia a través de una membrana semipermeable de que implica la difusión, que tiene que ver con el pasaje de donde hay mayor concentración a una menor concentración. Pero lo importante es que, fíjense que esto es una membrana semipermeable, porosa, ¿sí? Que deja pasar algunas partículas y retiene otras partículas. Las de mayor tamaño las retiene y las de menor tamaño las deja pasar a través de esa membrana porosa.
Y fíjense entonces que a lo largo del tiempo llegamos entonces a esta situación final. ¿Mm? Ahí podemos separar los componentes de una mezcla. Bueno, esto ya no lo voy a explicar porque es la destilación, pero fíjense entonces que simplemente con lo que ustedes ya saben, si tenemos dos líquidos mezclados, por ejemplo, el alcohol y el agua, con puntos de ebullición totalmente distintos, el que va a entrar a ebullición primero es el que tiene menor punto de ebullición. Por lo tanto, voy a poder separar el de menor punto de ebullición y el de mayor punto de ebullición va a quedar en el balón. Ese sería como lo que ustedes deberían entender en cómo utilizo la destilación, este proceso de destilación, para separar dos líquidos miscibles, uno mezclado con el otro, con diferentes puntos de ebullición uno con otro. Lo importante es que tienen que tener un punto de ebullición bastante distinto, ¿sí? Uno con respecto al otro, para que haya una buena separación. Bien, ¿qué es un sistema material? Un sistema material es una porción del universo que se aísla para su estudio experimental, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de tres, pero vamos a ver dos sistemas materiales. El sistema material heterogéneo, que no tiene, recuerden ustedes que habíamos hablado de las propiedades intensivas de la materia. Entonces acá podemos meter que el sistema heterogéneo, en el sistema heterogéneo, la materia no tiene la misma propiedad en varios puntos, ¿sí? La misma propiedad intensiva. O sea, no tiene la misma composición ni tiene la misma propiedad en todos los puntos. Por ejemplo, agua, roca, arena, ¿sí? Y madera, por ejemplo. Todo eso mezclado, ¿sí? Entonces, si analizamos el punto de... A ver, vamos a un ejemplo. Creo que no tengo. Bueno. Si tenemos, por ejemplo, agua con arena, pensemos en eso. Agua con arena, una mezcla, ¿no? Es obviamente, la arena queda abajo, el agua queda arriba. Y si yo quiero medir la propiedad intensiva de este sistema material, y tomo la propiedad intensiva del agua, es distinta a la propiedad intensiva de la arena, ¿sí? Por ejemplo, el punto de fusión o el punto de ebullición, ¿sí? Son propiedades intensivas. Y si yo quiero medir una propiedad intensiva cualquiera sea, en distintos puntos del sistema material, agua con arena, tienen distintos valores, ¿sí? Entonces, a eso se llama sistema heterogéneo. En cambio, el sistema homogéneo tiene las mismas propiedades intensivas en cualquier punto del sistema material. Por ejemplo, agua con sal, mezclado totalmente, ¿sí? Totalmente solubilizada la sal en el agua, un sistema totalmente homogéneo, ¿sí? En donde si yo quiero medir la propiedad intensiva arriba del vasito, va a ser la misma que abajo, en el fondo del vasito con agua y la mezcla con sal, ¿se entiende? El punto de ebullición va a ser el mismo, ¿sí? O el punto de fusión, o la densidad, o lo que ustedes quieran medir. Va a ser siempre el mismo, ¿sí? Yo puedo medir en distintos puntos de lo que sería el sistema material y va a tener el mismo valor la propiedad intensiva. Bien. Las mezclas son homogéneas y se llaman soluciones. Las mezclas homogéneas se llaman soluciones. Características, muy importante tener en cuenta. Los sistemas heterogéneos tienen varios componentes, ¿sí? Pueden tener varios componentes, pero tienen que tener varias fases, por lo menos dos fases para que sean heterogéneos. Y tiene que haber una interfase. ¿A qué se define interfase? El límite entre una fase y la otra. Por ejemplo, pensemos agua y aceite para un sistema heterogéneo convencional, normal. Tenemos dos fases, donde el aceite queda arriba y el agua queda abajo. La interfase es la línea divisoria entre la fase del aceite y la fase del agua, ¿sí? Y entonces tenemos una fase superior, que es la del aceite, y una fase inferior, que es la del agua. Si yo quiero medir la propiedad intensiva en el aceite, es totalmente diferente a la propiedad intensiva en el agua. Por eso, entonces, la mezcla de agua y aceite forma un sistema heterogéneo, ¿sí? Cuando vamos al sistema homogéneo, el sistema homogéneo puede estar formado por un solo componente o varios componentes. Por ejemplo, tres componentes, una mezcla de gases: hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿sí? El aire, ¿sí? Dióxido de carbono, otro gas más. Pero es una mezcla homogénea. Yo mido
yo tengo un poco de aire encerrado en un cubo y mido las propiedades intensivas en cualquier lugar de ese cubo que contiene el aire y van a ser las mismas. No hay presencia de interfase, hay una sola fase. Son todas características del sistema homogéneo, ¿sí? Y la mezcla homogénea de varios componentes se llaman soluciones, ¿sí? Vamos a analizar en más detalle soluciones en un capítulo más adelante. Fíjense que hay distintos tipos de soluciones líquidas, soluciones gaseosas y soluciones sólidas. Soluciones líquidas, agua y alcohol. Soluciones gaseosas, ¿cuáles? Les dijimos recién, los distintos gases que conforman el aire. Y soluciones sólidas, las aleaciones, ¿sí? La mezcla de hierro con cobre, por ejemplo, fundidos. Bien, sigamos un poquito más. Sistemas materiales, entonces, tenemos homogéneo, heterogéneo, y ahora le agregamos el inhomogéneo. Vamos a ver un ejemplo. El homogéneo son sustancias puras, por ejemplo el oro, o pueden ser mezclas, agua y sal, recuerden ustedes, pero tiene que estar la sal totalmente solubilizada en el agua. Sistemas heterogéneos pueden ser sustancias como hielo y agua, la misma sustancia, ¿sí? O pueden ser mezclas, aceite y agua, como dijimos recién. Esto de agua y hielo, fíjense que tienen distintas propiedades, ¿sí? Hay propiedades que son distintas, ¿sí? Con el agua y el hielo. La densidad, por ejemplo, eh, es la misma, pero el volumen cambia. ¿Sí? El volumen va a cambiar con respecto a otra. ¿Está bien? Es un sistema el agua con el hielo es un sistema heterogéneo que está formado por un solo componente, ¿sí? Que es el agua líquida y el agua sólida. Y los sistemas inhomogéneos pueden ser sustancias, agua a distintas temperaturas o mezclas, colorantes disolviéndose en agua. En los sistemas inhomogéneos no hay una interfase bien definida. Si bien hay dos componentes distintos, dos características totalmente distintas de la materia, dos eh, propiedades intensivas totalmente distintas de la materia, pero no hay un límite definido entre una sustancia y la otra. Por ejemplo, antes de continuar con esto, qué lástima. Bueno, ahí lo tienen, ¿sí? Por ejemplo, un tinte de un colorante que se le coloca en una copa de agua, por ejemplo. Y se ve entonces que son varios componentes, por lo menos dos componentes o más, y no hay una definición entre un componente y el otro. No hay un límite, una interfase bien definida. Bien, volvamos para atrás. Bueno, para ir relacionando un poquito, sistema material, toda porción de materia que se aísla en forma real o imaginaria para su estudio experimental del universo. Puede ser homogéneo, está formado por una sola fase. Las propiedades intensivas son uniformes en todas las partes. El sistema heterogéneo, más de una fase, y las propiedades intensivas no son homogéneas, no son iguales en los distintos puntos donde uno puede tomarla. Son llamadas también soluciones los sistemas homogéneos, cuando hay más de un componente, o pueden ser una sustancia pura, de un solo componente. Puede ser una sustancia simple o una sustancia compuesta. Puede ser una sustancia simple como el hidrógeno, el oxígeno, el oro, ¿sí? Que vimos recién, el cobre, solito, o puede ser una sustancia compuesta como el agua, ¿sí? El cloruro de sodio. ¿Sí? Eso puede ser sustancias homogéneas, puras, compuestas. Espero que vaya quedando bien claro porque son como mezcla de todas cosas, conceptos que si los tienen bien en claro, los pueden ir relacionando. Sistema homogéneo pueden ser soluciones o sustancias puras. Dentro de las sustancias puras pueden ser simples o compuestas. Y ejemplos de cada uno. Bien, una fase, entonces, sistema homogéneo, una solución tiene más de un componente. Recuerden, para que sea solución es un sistema homogéneo con más de un componente, no solamente un componente. Acá tienen, por ejemplo, agua con sal completamente disuelta para que sea homogéneo. O puede ser una sustancia pura, un solo componente, por ejemplo, el agua simplemente, nada más. ¿Sí? Sistema heterogéneo, más de una fase, acá tenemos el agua y el aceite. Tenemos entonces acá dos componentes, tenemos dos fases, acá tenemos bien definida una interfase, y si yo quiero medir la propiedad intensiva de la materia acá, acá, acá y acá y acá, son totalmente distintas. Entonces esto es un sistema heterogéneo. ¿Sí? Recuerden lo que es una propiedad intensiva de la materia, ¿no? Sigamos un poquito más. Bien, esto ya lo dijimos.
Esto es lo que yo les decía de fase e interfase. Una sola fase es aquella que tiene todas las propiedades intensivas el mismo valor. Y acá fíjense dos fases, A y B. Si yo mido una propiedad intensiva, por ejemplo, el punto de ebullición, en A y en B son totalmente distintos. Entonces, A y B son distintas fases, ¿sí? Y la interfase es la línea divisoria de una fase con la otra. Muy bien. Bueno, sistemas homogéneos. Esto ya lo vimos, no vamos a ponernos en detalle, pero hay métodos de separación de los sistemas homogéneos cuando son soluciones, ¿sí? Cuando son mezclas de por lo menos dos componentes. Y se llaman métodos de fraccionamiento. ¿Sí? Por ejemplo, la destilación es un método de fraccionamiento. ¿Sí? En los sistemas heterogéneos, en donde hay más de un componente, recuerden el hielo y el agua, que es solamente un componente, pero varias fases, es un ejemplo muy interesante para tener en cuenta, hay métodos de separación de fases. Por ejemplo, recuerden ustedes la extracción con la ampolla de decantación que le había mostrado hace un ratito, en donde teníamos las dos fases, abríamos la llavecita y bajábamos la fase inferior y nos quedaba la fase superior en la ampolla. Eso es un método de separación de fases. ¿Sí? Bueno, ¿y la sangre qué es? Entonces, ya que estamos hablando tanto de estos procesos, analicemos un poquito la sangre. ¿Qué es un sistema homogéneo o heterogéneo? Si nosotros centrifugamos la sangre, tenemos rápidamente dos componentes. Una parte que es sólida o el paquete globular o las células, y una parte que es líquida, que es el plasma. De hecho, el hematocrito, que nosotros medimos, es la relación entre el volumen de sangre con el volumen plasmático, ¿sí? ¿Está bien? Entonces yo después mido directamente en una regla hasta donde llegó el volumen de células sanguíneas, el paquete de glóbulos rojos, y ese es el hematocrito, ¿sí? La relación entre el paquete globular y la cantidad de sangre que colocamos ahí. Entonces puede ser inicialmente un sistema homogéneo cuando están en suspensión, pero rápidamente cuando dejamos sedimentar la sangre es claramente un sistema heterogéneo, en donde tenemos por un lado la fase superior, que es el plasma o suero, dependiendo de si estamos hablando con o sin anticoagulantes, después lo van a ver con Adriana eso, y la parte inferior, que es el paquete globular, ¿sí? Las células que se encuentran. Fíjense entonces que tenemos una fase, otra fase, la interfase, acá tenemos los glóbulos blancos, la interfase, ¿sí? Y entonces acá, si medimos una propiedad intensiva de la materia, va a tener distinto valor que acá. Entonces son dos fases. Es claramente un sistema heterogéneo. Bien, ahí vemos cómo se ve el hematocrito. Entonces yo mido desde acá hasta acá con una regla y después de acá hasta acá, y la diferencia es el hematocrito, ¿sí? La relación entre la sangre que yo coloqué en el tubito y el paquete globular que quedó después. Sistema inhomogéneo, que ya dijimos, que no tenía una fase delimitada y no hay interfaces. Bien. Veamos ahora un par de conceptitos más y ya creo que vamos terminando. ¿Qué son las sustancias hidrofílicas? Fíjense lo que dice. Son sustancias que pueden mezclarse con el agua. Hidrofílica. Filo viene de amor. Aman el agua. ¿Sí? Hidro, agua. Entonces son sustancias que tienen la capacidad de mezclarse con el agua. Aman las moléculas de agua. Se solubilizan con agua por interacciones de una porción de la molécula con la del agua. Fíjense, por ejemplo, acá están las moléculas de agua, que son estos azules con rojo. Y acá está, por ejemplo, una sustancia que está formada por dos moléculas, ¿sí? Que se separan después, o iones. ¿Sí? Entonces se mezclan, ¿sí? Se mezcla. El agua se mezcla, se mete dentro de lo que sería la otra sustancia y las disuelve. Las moléculas de agua pueden estabilizar las cargas de los iones. Fíjense, acá tenemos cargas y con las moléculas de agua se estabilizan estas cargas. Es un poco difícil explicar esto, así que lo vamos a pasar por arriba. Y después lo vamos a ir analizando más adelante cuando veamos sustancias orgánicas. ¿Qué son las sustancias hidrofóbicas? Aquellas que odian el agua. Si las otras aman, estas odian el agua. Son sustancias que no se mezclan con el agua. Aquellas cuyas moléculas no pueden interactuar químicamente como habíamos visto anteriormente, que se unen con las moléculas de agua. Bueno, estas no pueden interactuar porque tienen una estructura totalmente distinta, ¿sí? A la del agua. No son similares a la molécula de agua, ¿sí? O no tienen carga,
¿sí? Si no tienen carga, no se solubilizan en agua. Carga eléctrica, positivo o negativo. Y acá tienen, por ejemplo, el agua con el aceite, ¿sí? Dos sustancias que son totalmente bien hidrofóbicas, ¿sí? Bueno, ¿y qué es una sustancia anfipática? Una sustancia anfipática es aquella sustancia que tiene una parte que tiene afinidad con el agua y otra parte que tiene afinidad por las sustancias no acuosas. O sea, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, ¿sí? Por ejemplo, los detergentes. ¿Por qué los detergentes limpian? ¿O por qué el jabón limpia? Bueno, el jabón limpia porque tiene una porción que es hidrofílica, que tiene afinidad por el agua, y otra porción que es hidrofóbica, que tiene afinidad por las grasas, ¿sí? Por las manchas, por la mugre, por la suciedad. De esa manera, entonces, disuelve a la suciedad. Y de esa manera, entonces, el jabón limpia, el detergente limpia. Fíjense que esta es la estructura básica de una sustancia anfipática muy conocida, o que va a ser conocida por ustedes, que es el fosfolípido, que forma parte de la membrana plasmática, como ven acá, que tiene una parte que es hidrofílica, que es esta, la cabeza polar, que se representa acá con un redondito, y una parte hidrofóbica, que es la cola hidrocarbonada, fíjense. ¿Sí? Entonces, cuando se coloca esto en solución acuosa, fíjense acá, en solución en un vaso con agua, la parte polar va a adoptar una forma de tal manera de que la parte polar quede cercana al agua y se esconde la parte hidrofóbica, ¿sí? Hacia el interior. Por eso forma esta estructura de bicapa lipídica de la membrana plasmática, o esta otra, fíjense que también la parte polar, contacto con el agua, la parte no polar escondida del agua, formando esta estructura que se llama micela. ¿Sí? Recuerda la definición de anfipática, hidrofóbica e hidrofílica. Y ejemplos. Muy bien, la membrana plasmática, que ya dijimos recién, que entonces tenía esta función, en realidad la función no, la función de anfipática tienen los fosfolípidos, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a ver un poquito de energía, para ir terminando esta parte, igual todavía me queda un chiquitito más. La energía se define como la capacidad para realizar un trabajo o transferir calor. Eso es energía, simplemente. Tenemos distintos tipos de energía. Energía calórica, energía lumínica, ¿sí? Energía radiante. Hay diferentes formas de energía. Ahí tienen algunos ejemplos que ya dijimos. Eléctrica, cinética, potencial, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos y definiciones de algunos ejemplos. La energía cinética es la que poseen los cuerpos en movimiento, es la que tienen los cuerpos que se están moviendo simplemente. Cuando un cuerpo se está moviendo, tiene energía cinética. Cuando está detenido, tiene energía cinética cero. Se transfiere fácilmente entre objetos, porque, por ejemplo, si un objeto choca a otro objeto, le entrega su energía cinética y el otro objeto que ha sido chocado adquiere la capacidad de moverse, la propiedad de moverse, la posibilidad de moverse. La energía potencial es la que poseen los objetos debido a su posición relativa a otros objetos. Es decir, cuando yo levanto un objeto desde el suelo, la energía potencial de ese objeto aumenta. Y cuando yo desde arriba suelto ese objeto, el objeto a medida que va cayendo va ganando energía cinética y va perdiendo energía potencial. ¿Sí? Va perdiendo energía potencial porque va disminuyendo su altura con respecto al piso, ¿sí? Pero va ganando energía cinética porque esa energía potencial se está transformando en energía cinética. La energía química es la que se genera cuando hay una reacción química y que se libera por interacción de átomos o moléculas entre sí. ¿Sí? Es una energía muy particular. ¿Sí? Por ejemplo, la que nos da la electricidad, la que nos da, por ejemplo, una pila, simplemente mediante una reacción química, se generan en los dos polos de una pila. Entonces ahí tenemos una reacción química que ocurre dentro de la pila y esa reacción química se transforma en una forma particular de energía que se llama energía química. Y la energía eléctrica es la causada por el movimiento de electrones, en realidad, ¿sí? Cargas eléctricas dentro de un material conductor. ¿Sí? Creo que no hay mucho más para decir de esto, es muy simple. Bueno, acá tenemos una pila, esta es una pila que se llama pila de Daniel, no importa, pero esto para simbolizar simplemente que es un tipo de energía que se llama energía química.
Acá tenemos la energía atómica, que es un tipo particular de energía. Acá tenemos energía lumínica, fíjense acá, cómo se absorbe la luz para transformar sustancias simples, sustancias orgánicas, en los autótrofos. Son ejemplos. Bueno, acá tenemos algunas energías que son importantes a tener en cuenta y con esto creo que vamos a ir cerrando la clase del día de hoy. Energía química. Como energía química aparecen algunas formas específicas no mencionadas anteriormente como la energía de ionización. Fíjense lo que dice la energía de ionización. Una forma de energía potencial es la energía que hace falta para ionizar una molécula o átomo, es decir, para que un átomo o molécula se transforme en un ion. Esa es la energía de ionización. Y la energía de enlace es la energía potencial almacenada en los enlaces químicos de un compuesto, ¿sí? Las reacciones químicas liberan o absorben esta clase de energía en función de lo que uno le da, ¿sí? Si se le da o se saca energía. Entonces, cuando yo genero un enlace químico, yo estoy entregando energía y estoy almacenando energía en forma de ese enlace químico. Y cuando yo rompo ese enlace químico, el enlace químico es la unión de un átomo con otro átomo, ¿sí? Cuando yo rompo ese enlace químico, libero esa energía que ha sido almacenada. O sea que es una forma de conservar la energía que tienen las células cuando sintetizan, por ejemplo, ATP. No sé si escucharon hablar del ATP, pero el ATP es la moneda energética de la célula. Es la forma de almacenamiento de energía que tiene la célula. Bien, y entonces acá tenemos algunos conceptos. Ya que vimos esto, podemos terminar de ver estos conceptos. Una reacción exergónica es aquella reacción que libera energía. Y una reacción endergónica es aquella que toma energía, ¿sí? Incorpora energía cuando se genera la reacción química, ¿sí? Una reacción endergónica necesita energía y una reacción exergónica libera energía cuando ocurre, ¿sí? A diferencia de lo que sería un anabolismo y un catabolismo. El anabolismo tiene que ver con la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas más simples. Y fíjense que esto requiere de la utilización de energía. Yo les dije recién que la ATP era la molécula que era moneda en la célula. Fíjense, cuando yo sintetizo moléculas más complejas a partir de moléculas más simples, rompo el ATP, rompo el enlace del ATP y libero energía. Entonces yo en un proceso anabólico necesito energía. Se gasta energía en un proceso anabólico. Fíjense qué pasa en un proceso catabólico. En un proceso catabólico parto de moléculas más complejas y llego a moléculas más simples, ¿sí? Y en ese paso, en esos pasos de moléculas más complejas a moléculas más simples, voy generando energía. ¿Y cómo voy a guardar esa energía? Sintetizando ATP. Fíjense, de ADP más fósforo inorgánico, que eran los productos de acá arriba, sintetizamos moléculas de ATP. Entonces, un proceso catabólico genera energía y la acumula en forma de enlaces químicos para la célula, ¿no? Bien. Entonces dice que las reacciones endergónicas son posibles si se acoplan con otras que sean enérgicamente favorables o exergónicas, ¿sí? ¿Está bien? El ATP cumple un papel muy importante en los acoplamientos energéticos entre reacciones enzimáticas, ¿sí? O sea, para que ocurra una reacción que necesita energía, esta debe estar acoplada a una reacción que libere energía. Esto es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Fíjense que en una reacción exergónica, ¿sí?, la energía de estos que son los reactivos es mayor que la energía de los productos. Los productos tienen menos energía, ¿sí? ¿Está bien? En una reacción exergónica, porque se libera energía. Y en una reacción endergónica, fíjense, como capto energía, tomo energía, la energía de los reactivos es menor que la energía de los productos. Los productos tienen mayor energía que los reactivos y acá los reactivos tienen mayor energía que los productos. Esa es la diferencia. Y acá viene el acoplamiento entre una reacción catabólica y una reacción anabólica, ¿sí? La reacción anabólica
La síntesis de moléculas complejas que requieren del uso del ATP tiene que estar acoplada a la generación de moléculas de ATP por reacciones catabólicas, ¿sí? Bien. Continuamos. Creo que no queda mucho más. No. Terminamos entonces con conversión de energía. La energía potencial se puede convertir en energía cinética y la energía cinética puede servir para realizar trabajo y generar calor. Ya lo habíamos discutido un poquitito, cómo la energía potencial se transformaba en cinética. En general, la energía se puede convertir en una o más formas de otras energías, pero la energía no se crea ni se destruye, sino que siempre se conserva, porque se va transformando de un tipo a otro tipo. Por ejemplo, este es el ejemplo más clásico, acá llegamos a la energía potencial máxima, acá energía potencial cero, pero cuando yo libero la piedra nuevamente, la piedra empieza a perder la energía potencial y gana energía cinética, que era la energía del movimiento, ¿sí? Eso era lo último que me quedaba por contarles, que ya lo habíamos dicho anteriormente, así que estaba explicado. Bueno, esto es todo por hoy. La clase que viene, que será el miércoles, bueno, nos vamos a organizar para hacer consultas y continuamos con las generalidades.